não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não... Decime si ganó Boca, quién ganó en Boca. Bienvenidos a bordo a la primera semana de gobierno convulsiva, algo frenética, de Javier Milei, pero seguramente mucho más opaca, mucho más blanda de lo que va a ser la segunda semana, la próxima, la que en alguna medida empezó hoy, además con la desgracia del temporal en Bahía Blanca. Porque la próxima semana, a partir de mañana, por ejemplo, el ministro Caputo va a tener que ir a explicarle a los industriales, a la Unión Industrial, un disparate cambiario que hicieron por el cual los que compran mercadería la van a pagar más cara de lo que la pueden vender. Después se los explico en todo caso. Pero simultáneamente le va a decir, acá les traigo el proyecto de una reforma laboral que los va a poner muy contentos, porque van a eliminar pagos a los trabajadores, le van a eliminar pagos al Estado, etc. También esta semana, exactamente el martes, Milei va a encontrarse con los gobernadores. Gobernadores que de repente, y esto lo vamos a conversar con Javier, tienen ahora han descubierto la pasión por el recorte, por la poda, descubrieron que hay mucho gasto público en sus provincias y que entonces, como no hay plata, van a ajustarse. Rara la situación, pero rara porque, por ejemplo, va a ir el gobernador Quintela de La Rioja, que inventó el riojismo en esta especie de locura que hay en la Argentina, con alguna gente tanto del interior como los porteños, el que dijo que se iba a ir del país si Milei ganaba. También va a estar el de Santa Cruz, que ha hecho una poda en apariencia importantísima en materia de teléfono, va a cerrar la residencia de Calafate, varias insignias de Cristina y de Néstor, justo este hombre que más o menos podía compararse con Cristina con el uso de aviones privados para venir a la capital federal o para irse a Europa, a Ámsterdam, a España, no seguramente como se iba el gobernador, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Insaurralde, mucho menos acompañado, seguramente que no. Pero de esto también vamos a hablar porque lo más importante que va a ocurrir esta semana, no sé si antes de la reunión con los gobernadores o después, porque es un dilema que tienen que resolver hoy en el gobierno, es el anuncio, la presentación de esta especie de ley ómnibus, de proyecto ómnibus gigante que según el mileísmo, según las fuentes de la Casa de Gobierno, va a ser la revolución del economista liberal, libertario que hoy tenemos en la Casa Rosada. Son las grandes transformaciones que van a ocurrir en la Argentina, todo ese paquete esta semana. Un paquete verdaderamente importante, al mejor estilo de la época de Menem, de aquella reforma del Estado de Menem. En realidad lo que dicen es esa reforma multiplicada por 10. ¿Quién la hace? La hace Federico Sturzenegger. La hace en base a una idea general que ya le había planteado en algún momento Roberto Alemann cuando era ministro, la desregulación de todos los sistemas con el Estado. Se supone que eso por ahí calma la preocupación que hay hoy en la Argentina por el problema que tienen los jubilados, por el problema que tienen los asalariados, en particular los asalariados públicos, y también por este desastre de la inflación, alta inflación o hiperinflación. Ese es un tema que vamos a hablar con Miguel Ángel Broda, un macroeconomista. Detalle que vamos a tener que tener en cuenta, porque en el gobierno no hay macroeconomistas. No es Milei macroeconomista, no es Caputo macroeconomista, no es Bausili, el presidente del Banco Central, macroeconomista. Y el macroeconomista es como un cardiólogo. No sabe de pronto si se ocupa de otras cuestiones del cuerpo humano. Esto lo vamos a hablar con Broda. Y lo vamos a hablar también con otra cuestión. 4 personas
4 economistas de nota, de la tendencia de Javier Milei, independiente de todo el resto de los economistas opositores. 4 economistas han salido a criticar las medidas que se tomaron. De eso vamos a hablar con Broda. Pero los 4 economistas son uno que estaba en el equipo con Milei. Me estoy refiriendo a Rodríguez. Carlos Rodríguez cuestiona no actuar directa y rápidamente sobre el tema de las LELIQs, entre otras críticas. Está haciendo ya una especie de catálogo. Otro es Alfonso Pratday, quien dijo, todo esto está recayendo sobre el sector previsional, sobre los jubilados. Atención con eso. Otro es el señor Fernández, un director del SEMA al cual Javier Milei reconocía como uno de sus maestros. Y este señor Fernández, ya un docente reconocido, también internacionalmente, dijo, tengamos cuidado con estas medidas porque estamos rozando la hiperinflación, lugar de donde de pronto volver va a costar un Perú, si es que se vuelve. Y por último me quedaba Carlos Melconian, que tampoco puede decirse que es tan opositor a Milei, que estaba en el grupo de Patricia Bullrich, que preparó un plan con la Fundación Mediterránea, con CEWAT, con Sant'Angelo, y también salió a cuestionar algunas de las decisiones que tomó este gobierno. Una de ellas es que esto lo único que produce es una licuación de los activos argentinos. Esa es una. Y que la otra es nada más que son suba de impuestos. O sea que para él, por un lado, bueno, te bajo todo lo que vale te lo bajo, y por el otro lado te subo los impuestos. Es una especie de tenaza espantosa. Quiero recordarles, no son 4 economistas opositores, son 4 economistas que han estado más o menos en la misma línea de Javier Milei. Quien hoy fue, y acá le pido al director, si me acompaña con algún tipo de video, a este desastre que hubo climático, que hubo en Bahía Blanca, donde se registraron 13 muertos, y donde estuvo con Patricia Bullrich, con compañía, con Guillermo Franco, y también estaba el gobernador Kicillof. Hay una fotografía que ustedes van a ver, en la cual Kicillof y Milei ni se miran, ni se ven. ¿Por qué? Porque van a tener una controversia mucho más grande, seguramente en la reunión del martes. Ya Kicillof le ha puesto pautas, o ha tratado de ponerle pautas a Milei, y Milei le está poniendo pautas a Kicillof. Les recuerdo, Kicillof fue el gobernador más beneficiado en el gobierno de los Fernández de todas las provincias argentinas. Pero esa es otra discusión. Me suspendo acá porque hubo elecciones hoy en el Club Boca Juniors. Todavía no tenemos el resultado final, pero aparentemente gana Juan Román Riquelme. Lo debía tener previsto el expresidente Macri. ¿Por qué no fue a votar Macri? A pesar de ser el candidato a vice con el señor Ibarra, su exministro. ¿Y por qué no fue a votar? Porque Macri se fue a Abu Dhabi. Se ve que tenía un compromiso fechado con anterioridad, importante, con los árabes. Creo que va a estar 2 o 3 días más, y en alguna medida no debía prever que podían ganar. Después vuelve para irse de vacaciones al sur, donde creo que ya está su familia. Pero de esta reunión, de esta elección en Boca, donde también hay la participación de economistas, curioso, no solo Milei fue a votar, y además tuvo su bautismo de fuego, con este video que les vamos a mostrar a ustedes, que ya está circulando desde la mañana, cuando fue a votar temprano, antes de irse a Bahía Blanca, y tuvo su primer bautismo en el cual lo insultaron. Por favor, director. ¡Hijo de puta!
Bien, este, ya les dije, es el primer bautismo callejero, porque el segundo bautismo callejero lo va a tener el 20, esta semana también, porque esta semana es pródiga en novedades, en circunstancias y tensiones. Tenemos quizá el acontecimiento más importante de todo el gobierno Milei, que no fueron las medidas de ajuste solamente de la semana pasada, sino la reforma, la transformación. Lo que ellos dicen va a ser la revolución del Estado dentro del Estado, para copiarlo a Regis Debray. Pero eso también supone algún tipo de oposición. La vamos a notar el 20, este 20, convocados por el Partido Obrero, el trotskismo, las organizaciones de los planes o planeros, seguramente grupos quejosos del sector público, sea de la TV pública como de la administración pública, organizaciones feministas, andróginas, de todo tipo, sin una gran representación política ni una cabeza política, a menos que creamos que verdaderamente los trotskistas son una parte importante del país. Pero también este es un bautismo de fuego para Milei, cuya estandarte en esta situación va a ser Patricia Bullrich, quien ya ha dado lecciones, digamos, de lo que va a ocurrir en la Argentina en materia de piquetes. El que corta no cobra, el que ensucia limpia, el que rompe paga. Vamos a ver cómo funciona esto, porque estas cuestiones, estas reglamentaciones en materia de seguridad callejera, son eficientes cuando no es mucha gente. Pero cuando es mucha gente, la complicación es otra. Y hay gente que busca, obviamente, a apenas 15 días de asumido el gobierno, que haya complicaciones más serias. Tenía acá para el tema de las reformas la figura de una persona importante que va a ser Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, el que va a poner en orden legal, se supone, todas estas medidas que ha realizado alguien que no es ministro y que se los avisé varias veces en este programa, se los avisamos con Javier, es el Trekkie. El Trekkie, quizá una de las personas más importantes en la cabeza de Milei. Me refiero a Federico Sturzenegger. Es él el que ha hecho estas miles de reformas, estas revisiones de normas, de leyes, de trámites del Estado, que van a ser aligerados, disueltos, eliminados, y que van a ser eliminados, y esto hay que ponerle atención, con decretos, porque lo que sale esta semana es un decreto, un DNU gigante, del cual algunas cuestiones van a ir al Congreso de la Nación, como es el caso del impuesto a las ganancias, volverlo a poner, pero hay otras que simplemente se van a ejecutar con un decreto del presidente. Y lo importante, una vez que lo firme, es automáticamente operativo. Esto es, si dice, por acá no podés circular, no se puede circular. Si dice, acá no se entra más, se cierra la puerta de esto, se cierra la puerta de esto. Es una tarea muy compleja, muy ardua, la que empieza a verse para los argentinos. Entonces, bueno, les decía, esta es la semana también de Patricia Bullrich, que ya por supuesto aparece en televisión, como le gusta aparecer, como la dama de hierro que tiene la Argentina para aplacar, sostener a aquellos que le provoquen disgustos o se enojen. Conviene recordar alguna cuestión, que es un video que también les voy a pasar ahora, que está relacionado con Milei, que está relacionado con dos recitales que hubo esta semana y donde se canalizó en esos dos recitales ya las primeras, digamos, quejas públicas contra el presidente. Uno puede decir, es demasiado rápido, posiblemente sea demasiado rápido, pero hay mucha gente que parece no aceptar lo que vino con la derrota y no aceptar
que lo que dejó el gobierno anterior es verdaderamente una calamidad. Pero observemos que en el recital de los babasónicos salieron todos a cantar Milei basura, sos la dictadura. Y en el recital de Fito Páez se volvió a lo mismo. Si por favor el director tiene ese video, quiero que me lo reponga. Basura, vos sos la dictadura. Milei, basura, vos sos la dictadura. Milei, basura, vos sos la dictadura. Milei, basura, vos sos la dictadura. Milei. Ya es suficiente, ya es suficiente. En este caso, el señor Fito Páez, como ustedes recordarán, en algún momento dijo que si ganaba Milei se iba de la Argentina, como remedando a Astor Piazzolla, cuando dijo que si ganaba Menem, él se iba de la Argentina. Piazzolla después se arrepintió, pidió disculpas y se hizo menemista. No sé si el caso va a ser con Fito Páez, pero lo cierto es que Fito Páez ha empezado a descubrir también que su corazón de izquierda tiene algún tipo de dificultad para funcionar, por ejemplo en Cuba, donde le prohibieron un video con algunas de sus canciones y salió a quejarse. Y esto es como el ajuste. Queremos el ajuste para todos, pero no para nosotros. Queremos la revolución para todos, como el caso de Fito Páez, pero no para él. Antes de empezar con el reportaje a Miguel Ángel Broda y de recordar que también tenemos la entrevista con Javier, 2 entrevistas tenemos con Javier, quiero que el director me ponga una fotografía, que es la del dirigente social Grabois, Juan Grabois. Hoy una de las personas que más cuestionan a la administración de Milei. Quiero esa fotografía, porque en esa fotografía ustedes van a ver lo siguiente. Detrás de la foto de Grabois está el general San Martín y Simón Bolívar, que son, como ustedes saben, discípulos de Francisco Miranda, el creador de una logia o de varias logias masónicas que contribuyeron a la independencia argentina y a la independencia de América. Pero ocurre una cuestión. Este señor Grabois, que es un delegado del Papa, que es un delegado del Vaticano, está justamente con 2 de las personalidades masónicas más importantes del 1800. Ahora, el Vaticano, el Papa, ha dicho que cualquier tipo, recientemente, hace 15 días, dijo que no existe ningún tipo de liación y que la masonería es contraria a la Iglesia Católica. Esto me lo va a tener que explicar el señor Grabois, no a mí, se lo va a tener que explicar a todo el mundo, porque ¿cómo es que un delegado hasta de Dios, como es el Vaticano, tiene conflictos con la masonería y el señor Grabois no? Y a ver, dentro del gobierno de Milei, el Papa Francisco tiene también conflictos con algunas personas que son masones. Esta es una pregunta que la vamos a resolver seguramente después de las vacaciones, y son menos urgentes de lo que estamos viviendo ahora. Lo urgente ahora es el reportaje que tenemos con Miguel Ángel Broda, dividido en 2 partes, pero que comienza, léanlo, escúchenlo, porque entre líneas hay observaciones clarísimas sobre los economistas y los futuros que nos esperan a los argentinos en el campo económico. Me parece que es vital no perderlo. Esta semana vamos a conocer un paquete, un núcleo de medidas que parecen vitales en materia de gasto público. ¿Qué es lo más sustancial que vos ves de lo que se va a conocer mañana o pasado? Mirá, primero va una semana nada más y
El discurso de Milei fue excelente en términos de decadencia y las causas y probable punto de inflexión en la historia de decadencia. La herencia fue una descripción adecuada. Tenemos 17 puntos de déficit fiscal más déficit externo, nunca lo tuvimos en la historia, tuvimos más ahora que en el Rodrigazo o en la primera hiperinflación. El conjunto de medidas son medidas emergenciales, o sea, son medidas de la situación que heredaron. En general, los ajustes fiscales son cruciales para reganar credibilidad sobre un programa de estabilidad y crecimiento que no está. O sea, ¿o no le atribuís una idea? La idea central es bajar el gasto público, pero la medida, hay una, dos o tres medidas claves de este paquete que se conoce. Mirá, cuando vos ves las reducciones de, 0,7 reducción de subsidios, pero no es la eliminación de los subsidios, que era 2,4 del PBI, o sea, sí. Cuando vos ves, en el papel es 42% ingresos y 58% reducción de gastos, pero en realidad es un paquete mitad y mitad, o sea, mitad de aumento de presión tributaria y mitad de gastos, pero es un anuncio de 5 puntos de ajuste durante el 24, habiendo algunas medidas que tienen que pasar por el Parlamento, como la modificación de la ley de movilidad jubilatoria y como digamos, volver a ajustar el impuesto de ganancias. O sea, el paquete de emergencia tiene también condicionamientos parlamentarios que vamos a ver cómo sale. Es hoy una expresión de deseos y mostrar que se trata de cumplir lo prometido. Ahora, si vos me preguntas a mí hoy cómo estamos, este paquete va a tener un déficit de la mitad del que hubiera tenido sin el paquete, pero no un déficit de cero. O sea, hoy tenés una preparación a un programa que no sabemos dónde está y tampoco sabemos si se está haciendo. ¿Vos viste que hay colegas tuyos, profesionales, inclusive en una línea que todo el mundo los identificaría igual? Me refiero a Carlos Rodríguez, Melconian. Unos dicen, bueno, que finalmente esto es nada más que licuación e impuestos. El otro dice, no atacó el tema de las LELIQs. Exactamente, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Por qué hay tanta, digamos, observación crítica frente a este nuevo fenómeno y a estas medidas urgentes? Mirá, porque son medidas de emergencia. Te atiende en la guardia a un médico recién recibido que está en residencia y probablemente extranjero. Eso es lo que estamos viendo y eso genera diferentes interpretaciones. Nunca fue un problema de extraordinaria importancia primario estar en la primera línea de las LELIQ. El problema es que estamos pidiendo la LELIQ depende de que la gente quiera pesos, o sea, lo que depositan en los bancos. Ahora, si vos querés dolarización, vos querés que se haga pomada la demanda de pesos, claramente tenés un problema. Problema de la LELIQ y ha habido pragmáticamente avances, se ha postergado la dolarización, el cierre del Banco Central, resolver el problema de la LELIQ. Y eso genera, digamos, visiones diferentes de quien tiene diferentes pesos para las cosas que se han hecho y las que no se han hecho. Mi interpretación es que el programa carece, aún siendo graduado de Chicago, de la política de ingresos, digamos, la parte heterodoxa que tiene que tener un programa de estabilidad, que no hay. O sea, estas son medidas de lo que obligó la herencia de corto plazo. Si te digo de una manera, digamos, es mucho corto plazo y manteniendo, aunque disminuyendo, las extraordinarias cepos, controles y restricciones que teníamos de la administración anterior. Esto es un paso previo
a un programa que puede dejar satisfechos tanto a ortodoxos como heterodoxos. Pero también hay sesgos, o sea, ese argumento de que ha sido exagerada la herencia es producto de los economistas que no están familiarizados con los números, ¿ok? Esa idea de que, bueno, había que resolver las LELIC. Las LELIC son de tercer orden, o sea, estamos en presencia, obviamente, de cada uno tiene su interpretación, pero también tenés alguna interpretación de gente que ha quedado desplazada. Y además, mirá, Roberto, yo tengo... La consultora es una fábrica de tratar de dar asesoramiento para mejorar las decisiones de los empresarios y indirectamente ha sido una fábrica de macroeconomistas. Esa parte de la fábrica cerró. Tenemos una enorme, yo lo digo con máximo respeto y me gustaría tener el talento financiero de todos los que están en el gobierno, pero acá tenés un problema de todos los órganos tomados y llamaste un ortopedista, ¿ok? Pero el otro candidato también proponía y acordó con el fondo una reducción brutal del déficit. Milei dijo que iba a estar 0 y Massa decía que iba a estar en 1. ¿Cuál es la diferencia? El grado de credibilidad sobre las palabras. O sea, en el caído informe con el fondo, la instrucción que recibieron los que negociaran es firmen cualquier cosa con tal que venga la guita y después hacemos lo que queremos. Y la verdad es, Argentina tiene programas con el fondo desde el 56 o 58, más de 30. Nunca vi nada igual. O sea, nosotros por lo menos hacíamos un esfuerzo de tratar de cumplir. Acá, en el tramo final, lo que hicimos fue exactamente la inversa de los que nos comprometimos. No hay historia donde en el acuerdo con el fondo, muchas veces tuvimos que pedir perdón, no cumplimos, pero siempre alguna intención de cumplir hubo. Acá no, acá se hizo exactamente la inversa de lo firmado y por eso está caído el programa y por eso es tan importante, dadas las necesidades de financiamiento que hay. Vos recordás que tenemos más de 100.000 millones que pagar en el 24, entre lo que se debe de importaciones, los dividendos, YPF, lo que debe el Banco Central, los títulos del Tesoro. O sea, estamos en presencia de un agujero más. ¿Y qué hicimos? Como Massa, fuimos al CAF, un préstamo cortito, transitorio, ahora estamos demandando una ayuda del Departamento de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué el fondo va a demorar? O sea, el fondo ha sido cómplice de Massa. ¿Por qué? Por la orden política que vino. Bien, vimos ya una parte jugosa de la entrevista con Miguel Ángel Broda. Ahora vamos a la otra parte, donde hay precisiones que no debemos olvidar para lo que resta del año y para lo que va a venir el año próximo. Por favor, director. Vos estuviste con Caputo ahora, ¿no? No, a mí no me invitaron, no estuve. Obviamente me hubiera gustado estar, no. Por eso algunos tuits que dicen el Caputo le enseñando economía a Riazu, a Artana, e inclusive a mí, Dulce Algo. No estuve, lamento no haber sido invitado, aunque no hablara. Siempre es útil, uno vive tratando de usar lo mejor de la teoría para interpretar qué es lo que va a pasar. Y ahí es muy importante qué escribieron, qué hicieron los que toman decisiones, en este caso el presidente y el ministro Caputo. Así que cada vez que uno está cuando estaba el presidente del Banco Central, me llamaba habitualmente, pero esta vez no me invitó, lo siento, pero bueno, Roberto,
Tengo muchos años. Sí, es cierto. Estás cansado. Vamos a algo concreto. Hoy tenés para un exportador, para un importador, un dólar de 9 y pico 9.40, para sí. importar determinados insumos. Y después, para exportarlos, te dan un dólar del 7 y pico. Me parece que no es negocio para nadie eso. Esta es una devaluación compensada con retenciones para exportaciones y una devaluación con impuestos para importaciones. Esto es absolutamente transitorio. O sea, vos, Roberto, nosotros no sé cuándo, pero tenemos que llegar a un dólar único en el cual el precio de los exportadores y los insumos sean iguales. Vos fijate que tenés, por ejemplo, productos regionales, fruta, que a pesar de haber aumentado el valor del dólar 118%, les ha aumentado nominalmente 14%, porque el dólar subió, pero le subieron las retenciones de 15% que no tenían. O sea, esto es algo emergencial. Obviamente, lo que se va a juzgar es en a qué velocidad estas distorsiones, entre comillas, masistas, se van a ir eliminando, porque nosotros en algún momento tenemos que ser como el resto del mundo, tener un dólar común para todos, pero tenemos tanta deuda que tenemos que emitir letras para pagar la deuda del crédito de importaciones, tenemos que poner 30, 60, 90 días para liberar el flujo nuevo de importaciones. ¿Y por qué? Porque no tenemos dólares. Por eso el préstamo puente para llegar a la soja o llegar al desembolso del fondo, que no va a ser tan generoso en términos de darnos mucha más plata de lo que tenemos que pagar, porque tenemos una historia triste. Eso es una recesión absoluta. Bueno, nosotros en el primer trimestre tenemos una fuerte recesión. Nuestra estimación, que es una conjetura porque no sabemos si se van a implementar a partir de febrero los aumentos tarifarios y tampoco sabemos la magnitud de lo que va a ser, pero sí, ya tenemos un cuarto trimestre que relativo al tercer trimestre ya cayó el PBI y bueno, va a caer más en el primer trimestre del año que viene. Ahora, recordar, Roberto, que los planes de estabilidad bien hechos son fuertemente reactivantes. Ahora, uno de los mayores errores de lo que se ha explicitado es decir que la inflación va a ser 200% en el 24 y 200% en el 25. Sí. No es cierto, no tiene nada que ver con la realidad. Inmediatamente después de un programa de estabilidad, 1 o 2 trimestres después, la economía entra. Si el programa entra a crecer. Ahora hay una sensación, y acá me refiero al general Perón que decía, los precios están subiendo por el ascensor y los salarios por la escalera. En ese plano, así como buscan algún tipo de ancla para estabilizar económicamente, ¿no habría algún tipo de ancla para el tema de los salarios? Mira, los salarios formales van a ajustarse en función de la inflación. Los sindicalistas están queriendo ajuste mensual. El resto, los informales... Bueno, vas a tener aumento de tarifas mensuales también. A partir de febrero o marzo, sí. Y bueno, el herencia... Argentina está muy compleja. Pero, por ejemplo, un buen programa de estabilidad te puede hacer que en el segundo semestre de este año vos tengas una reducción fuerte de la tasa de inflación y terminar diciembre con una inflación de 3-4%. Ahora, cuando tengamos el plan de estabilidad integral. Última pregunta, Miguel. Si todo esto que se está haciendo es una forma de sanear el peso y tener en alguna medida un peso fuerte, ¿cuál es el sentido de seguir hablando de la necesidad de una dolarización? Ningún sentido por el compromiso en la campaña electoral. Y te diría más, si hacemos lo que tenemos que hacer y dentro de 1 o 2 años podemos elegir un sistema monetario diferente al que tenemos. Pero mientras tanto,
Tenemos que hacer todo lo posible para aumentar la demanda del peso y de que eso nos va a ayudar a financiar, porque las LELIQ son el menor costo de financiamiento que tiene el gobierno. El gobierno este año tuvo 22 puntos del PBI de necesidad de salir a mangar, a tener fuentes. Muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos después del temporal. Un gran abrazo y disfrutar, Roberto, te lo mereces. Gracias. Disfrutar. Me parece que no es momento de disfrutar, y me parece que los jubilados, los trabajadores, la gente común, no va a tener momentos verdaderamente felices para disfrutar. De cualquier modo, hay un espíritu festivo, simpático, que, por ejemplo, se da en el alcalde de la capital federal, en Jorge Macri. Fíjense el video que hizo circular este fin de semana, muy simpático, muy familiar, pero que quizás no condice exactamente con lo que está pasando en la Argentina. Yo diría que, en alguna medida, Jorge Macri se está larretarizando, como su antecesor, como Horacio Rodríguez Larreta. Mírenlo. Decime una cosa, estoy acá grabando. ¿De qué team soy yo? Y vos café y yo mate lavado, señora. Muy bien, muy bien. Sí, pero no digo para el desayuno. ¿Qué soy dulce? ¿Qué team soy yo? Y vos sos fan de la batata y yo del membrillo. Muy bien. ¿Y qué compraste? ¿Ayer? Sí. Membrillo. Bueno, ya está, no puedo hacer todo. Vos querías queso y dulce y yo te compré membrillo y queso. ¿Qué va a hacer? Y yo team batata. Así estamos. Así estamos. Bueno, es un momento de alegría, digamos, de pasatiempo que tenemos hoy los argentinos. Pero yo les anticipé cuando empezamos el programa que Javier nos iba a hablar sobre la reunión de los gobernadores, pasado mañana. Una reunión clave en la cual los gobernadores están cambiando. Ya les dije, cambió el de Santa Cruz, cambia creo que hasta el de Catamarca, va a tener que cambiar el de Santiago del Estero, pero vamos a ver lo que nos cuenta Javier sobre esto. Me parece, Javier, que las nuevas medidas de Milei han generado una costumbre que no era habitual en la Argentina. Siempre veíamos que, salvo algunas provincias, casos extraordinarios, en general no eran ahorrativas, no eran austeras, tomaban deuda, etcétera, gastaban más de la cuenta. Ahora resulta que se han copiado de Milei. ¿Qué es lo que pasó para proponer nueva austeridad en casi todas las provincias? ¿Amigas o no amigas del gobierno? Es eso mismo que decís, no solo amigas, sino nuevos y viejos gobernadores, en esta especie de gobernadores anticasta que siempre mostrábamos los gráficos de cómo crecía la planta de empleados públicos en las provincias, a nivel nacional también, y ahora todos los gobernadores, los nuevos y los viejos, anuncian recortes del empleo público, anuncian congelamientos, recortes de lo que se conoce como cargos políticos, del 20, del 30, del 40 y hasta del 50% en algunas provincias, y todos embanderados en esta cuestión de austeridad, de cuidar el gasto, del equilibrio fiscal y de que no se les desmadren las cuentas públicas. ¿Me podés dar ejemplos de gobernadores oficialistas o contrarios al gobierno de Milei? En realidad no hay ningún oficialista. Claro. Son todos de un modo u otro opositores, pero ejemplos de provincias en las cuales se ha manifestado esta voluntad de cambio, de transformación, después de estar 50, 60 o 70 años, no digo tirando la plata, pero gastándola sin tomar mucho en cuenta la responsabilidad fiscal. Bueno, los nuevos gobernadores, todos se manifestaron que van a recortar gastos, que van a recortar planta política, todos, desde Puyaro, Marcelo Rego en San Juan, Rogelio Frigerio en Entre Ríos, algunos nuevos que no son tan nuevos como Osvaldo Jaldo en Tucumán, pero si tenés dos también características de dos viejos gobernadores que también están hace tiempo, que también se sumaron a esta onda de recortes y de responsabilidad fiscal, como Zamora en Santiago del Estero, que habló de recortar los gastos de la política, de congelar salarios, de que no va a haber más gastos de viáticos,
de vehículos, de representaciones. Este es el mismo Zamora que hace un mes les dijo que les iba a regalar 400.000 pesos a cada uno de los empleados públicos. No, no solo les dijo, se los regaló 400.000 pesos. Ahora hace economía de guerra, recorta planta política y dice que va a congelar los ingresos a la administración pública santiagueña, además de extremar los controles de los gastos. Bueno, un hombre que está hace muchos años en del poder de Santiago del Estero. Y otro que se sumó también a esta onda es Jalil, el catamarqueño. Jalil dijo que va a reducir 20% la planta política de Catamarca porque la gente votó un cambio de paradigma. Esto es, cuando la gente votaba la fiesta, nos sumamos a la fiesta. Ahora que la gente pretende otra cosa, recortamos. Bueno, un hombre con los ideales bien claros. No, eso demuestra que es un estadista. Sí, el groucho marxismo. La pregunta es si se van a aplicar, si se van a ejecutar, cuándo, cómo. Bueno, hasta ahora son lo que decís vos, líneas directrices. En sus discursos de asunciones hablaron de esta austeridad, de estos recortes y de esta situación. Todavía no se ejecutó esta nueva política, esta nueva onda de gobernadores anticasta, porque también cuestionan a la casta política, reducen los cargos políticos, pero si querés, ya hay uno que no se sumó a esta onda. Me imagino. Exacto, te imaginas bien. Axel Kicillof dijo que el ajuste no es el camino, si bien todavía no envió el presupuesto, pero esbozó una alternativa al ajuste, que es emitir una cuasimoneda, ¿no? Volver a los patacones. O a los ECOR de Córdoba, que fueron los únicos que tuvieron cierto éxito. Bien, como verán, esto que nos describió Javier va a ser uno de los temas más complicados que tiene Milei, aunque los gobernadores dicen que van a seguir la línea del gobierno del ajuste, del ahorro. Vamos a ver, me parece que no va a ser tan sencilla esa negociación. Con Javier vamos a volver ahora, después del corte, porque hay un capítulo importante a resolver en la Argentina. Son los juicios, en particular los juicios que tiene la ex presidenta y vicepresidenta de la Nación, María Cristina Fernández de Kirchner. ¿En qué situación está? ¿Qué es lo que puede pasar esta misma semana o la próxima con Cristina Fernández, que ahora ya no tiene no solo fueros, sino que no tiene el avión de YPF para desplazarse, pero sí tiene, porque se llevó, porque el Estado es ella, porque ella es una suerte de Luis XIV, antes de que llegue Robespierre, que ha decidido que el Estado es ella. Por ejemplo, llevarse la estatua de su marido, que estaba en el centro CFK, la trasladó a un lugar privado, creo, no, a una intendencia, a la intendencia de Quilmes, donde está la camporista Mayra Mendoza. Pero sigamos con el entretenimiento. Hablemos de alguien importantísimo que tiene que ver hoy con el fútbol. No solo con la elección de esta noche, donde se está perfilando como ganador y como medianamente se había previsto Juan Román Riquelme en Boca Juniors, sino con el rol que tiene el titular de la AFA, el señor Tapia, porque en Tigre también ganó el oficialismo. ¿Cercano a quién? A Sergio Massa. Por lo menos acertó en esta elección Sergio Massa. Acá lo que se ha venido a descubrir, y por ejemplo esto lo reconoció ayer el director técnico, o presidente, perdón, del Club Rosario Central, que Massa, como jefe de gabinete, le había dado auxilio, plata, al Club Rosario Central. Esto es que hoy el Estado, mejor dicho, antes el Estado, en manos de los Fernández, se permitía resolver por su propia cuenta a qué club le daba una ayuda y a qué club no le daba una ayuda. Esto en combinación con el señor Tapia, que estamos viendo cómo juega el fútbol, porque se da hasta el lujo de jugar al fútbol en los mejores estadios del mundo, con los mejores jugadores del mundo, no hablemos ya de los viajes privados, de los negocios vastamente ya denunciados. En fin, es parte de otra Argentina que está en ciernes,
en algún caso desarrollada y otra que no sabemos cómo va a venir. Pero lo que está claro es la simbiosis. Tapia, Massa y ahora quizá Riquelme. Por favor, director, vamos con este corte para volver luego con Javier y la suerte de Cristina Fernández de Kirchner. En la justicia, caso por caso. Bien, querían más de Javier, tenemos más de Javier. En este caso, les recuerdo las 5 causas que tiene Cristina pendientes, de las cuales 3, a mi juicio, son serias y complicadas. Perdón, también va a haber que ver la suerte de Mauricio Macri hacia adelante y la observación que hizo, el anuncio que hizo Milei cuando dijo no estoy acá para perseguir a nadie. ¿A quién se estaba refiriendo? Veamos la charla con Javier sobre este capítulo tan importante relativo a la expresidenta y vice de la Argentina. Hay una versión medianamente fundada de que a Cristina Fernández de Kirchner le puede ir mal, digamos, en todos los procesos judiciales en los cuales está involucrada. ¿Es tan perentoria la situación? ¿Es tan complicada? ¿Y cuáles son los casos, Javier, que vos estás viendo que la pueden afectar? Bueno, es muy complicado el frente judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Esta semana se cumplió 1 año de aquella famosa sentencia de la causa vialidad, la primera sentencia en la cual Cristina fue condenada a 6 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ahora se va a abrir toda la instancia de revisión de esa sentencia, está en la Cámara, van a empezar las audiencias sobre eso para ver si la condenan por más años, 12 años como pidió el fiscal, porque le dan la figura de asociación ilícita, o si, como pide Cristina, la absuelven y al final la condena no termina siendo efectiva. Lo cierto es que no es el único proceso que tiene que enfrentar Cristina en 2024, porque le abrieron la causa UTESUR para que vaya a juicio oral, le abrieron la causa del memorándum con Irán para que vaya a juicio oral. Lo de Irán es mucho más discutible, ¿no? Es discutible, si querés, pero lo cierto es que se va a discutir en un juicio público, en principio se va a discutir en un juicio público, y hay otros funcionarios implicados, porque está Mena, que es funcionario del gobierno de Axel Kicillof, está el Cuervo Larroque, también imputado en esa causa. Pero dudo que alguien puede haber problemas. Dudo que alguien vaya preso por esa decisión. ¿Cuál otra? Después tenés la causa Cuadernos, que también esta semana tuvo la novedad de que ratificaron lo actuado, otra causa que va a tener muchas novedades en el transcurso del año 2024. La causa del dólar futuro, que está en instancia de Corte Suprema para ver... Pero esa tampoco me parece que tiene mucha posibilidad de llegar a un término contra Cristina. No, pero es cierto que Cristina creía que eso ya estaba terminado y no estuvo terminado porque sigue litigándose a ver si se hace la instancia de juicio público. Porque no te olvides, más allá de que lleguemos o no lleguemos a una sentencia condenatoria, el hecho de abrir y que vaya testigos y que se discuta públicamente esta situación puede dejarla muy mal parada a Cristina por las cosas que se ventilen en ese tipo de audiencias y en ese tipo de juicios. Acordate lo que fue los alegatos y las pruebas que presentó el fiscal Luciani. Claro, ahora, yo no entiendo cómo una abogada como Cristina dice que las causas o las situaciones están terminadas, cuando la única actividad de los abogados es que las causas no se terminen nunca, y ella está en esa profesión. Y bueno, exacto, ella trata o sueña o tal vez es aspiracional el que se terminen todas sus causas. Lo cierto es que están muchas arrancando. La única que está avanzada es la causa de vialidad en la que fue condenada, y Cristina va a enfrentar todas estas causas sin fueros. Es la primera vez que las enfrenta sin fueros. ¿Y qué significado tiene la palabra o la frase tan importante que hizo Javier Milei en su discurso? No vamos a perseguir a nadie, porque estaba hablando por él, está hablando por la Corte Suprema, por el Ministerio de Justicia, está hablando por quién. ¿Qué es lo que está señalando? Porque algunos entienden que hay un acuerdo con Cristina, con Massa, con Alberto Fernández, del mismo modo que ha habido un acuerdo con Labaña y con gente de Macri también. Bueno, es lo que yo te contaba el fin de semana pasado de estos funcionarios macristas de paladar negro que tienen bolilla negra en el gobierno de Javier Milei y que obedecería, que eran los principales impulsores de denuncias de Cristina, y que obedecería un pacto de gobernabilidad de parte del kirchnerismo para con Javier Milei. Por eso tal vez se entienda la frase de Milei, no vamos a perseguir a nadie, en el sentido de no nos acusen de lawfare,
a nosotros como nuevo gobierno. Ahora, no vamos a intervenir en la justicia a favor de nadie. Tal vez esta semana tengamos alguna novedad sobre el tenor o no de este acuerdo cuando Osvaldo Granados, el titular del ANSES, decida o no decida presentarse en la Corte Suprema en la queja de Graciela Ocaña para que Cristina no perciba las 2 pensiones. Tal vez ahí haya alguna señal. Hablas de Giordano. De Giordano, exactamente. Perdón, me confundí. Ahí tal vez tengamos una señal. Para eso estoy, Javier. Tal vez tengamos ahí una señal de la magnitud o no de este posible o presunto acuerdo de gobernabilidad que le estaré dando al kirchnerismo con la condición de no profundizar en determinadas investigaciones. Bueno, ¿estás recuperado de salud ya? Estamos recuperándonos, todavía falta un último trecho, pero estamos recuperándonos. Agradezco a toda la gente del CEMEDIC que me trató tan gentilmente esta semana, Yamila y Milú, y bueno, y a todo el personal que bueno, están haciendo lo posible para que cada vez sea más rápida la recuperación. Bien, Javier no mencionó, porque no dio la conversación, para otro tema judicial importante que ocurrió esta semana, que es el caso del litigio que hubo entre el juez Martínez Giorgi y el fiscal Stornelli. Como ustedes saben, el juez quiso desplazarlo al fiscal en la causa esta de las grabaciones, las miserabilidades de un agente de la CIDE que espiaba en relación a favor del gobierno y que lo quisieron bajar a Stornelli porque Stornelli presuntamente era una de las víctimas de ese espionaje. Pero ocurre que también era víctima de ese espionaje el propio juez Martínez de Giorgi. Así que no se entendió la razón por la cual lo quiso apartar a Stornelli. Por lo menos ese fue el razonamiento de la Cámara que devolvió la causa esta a Stornelli. Atención con esta causa, porque primero va a hacer ruido esta semana y segundo, hay gente de la administración pasada que han sido muy, digamos, exultantes en denunciar gente en el pasado y que sin embargo son responsables de las escuchas que le han hecho a otra gente en la Argentina. Por lo tanto, esta es una anécdota más como el triunfo hoy, abrumador triunfo en apariencia de Riquelme sobre la dupla Ibarra-Macri en Boca, sobre los patéticos y lamentables episodios que hubo con el temporal en Bahía Blanca, donde lo vimos a Milei que parecía Zelensky, ya se viste como Zelensky, al mejor estilo Patricia Bullrich, pero el nudo de esta semana y quizá del futuro de la Argentina, recuerden, pasa en parte por la discusión de Milei con los gobernadores, por los acuerdos a que lleguen, pasa en parte por lo que diga Caputo también, pasa en parte por lo que va a hacer Patricia Bullrich con el piquete organizado para el 20, donde se va a pedir comida, donde van a pedir plata y donde van a tratar de circular por donde la ministra dice que tiene que haber orden y progreso y no joderle la vida al resto de la gente. Pero lo más importante, y esto márquenlo con una fotografía, tiene que ver con el lanzamiento del decreto de transformación que tiene previsto el gobierno y que en su mayoría del trabajo fue elaborado, como les dije, por el trequi Federico Sturzenegger. Quizás lo tengamos que anotar en un futuro, si prospera, si las medidas son valiosas, como alguien tan importante o más que el propio Javier Milei, esta vez sin incorporarse al gobierno. Me despido de ustedes, despedimos el ciclo y como les deseamos la mejor de las Navidades y los mejores fin de año, nos despedimos con esta broma del señor Capusotto, un racinguista de honor que inventó la Navidad peronista. Esta Navidad puede ser distinta. Navidad, Navidad, hay que festejar. Todo el mundo es peronista esta Navidad. Sí, llegó el disco de Navidad de Bombita Rodríguez, que para festejar una Navidad de izquierda te trae de regalo un pesebre para armar en familia y palpitar en esta Navidad la lucha de clases.
Melchor es oligarca, Baltasar es un burgués, Gaspar es delegado de la JP. Si no quieren lucha, hay una solución: seguir la doctrina del niño Perón. Y más regalos con el disco: micrófono, peluquita y vestidito de Vita para las niñas, para que las más pequeñas puedan hacer tronar el escarmiento. ¡Favoritas de mierda! Y para los varoncitos, bigote y peluca de bombita. Además, la gomera Viva Perón y un águila yanqui. Viví la emoción de voltear al imperialismo de un gomerazo. Y una provocación: la sidra y el pan dulce con el escudo del justicialismo en fruta brillantada. ¡Felicidades peronistas para todos!